Hola de nuevo, perros, bienvenidos de nuevo al canal del Perro Malo. Hoy vamos a hablar sobre cómo influye el viento en nuestra navegación. Así que quédense, que les va a gustar este video y les va a ser muy pero muy útil. Bienvenidos y arrancamos. Ahí les dejo una pequeña intro de lo que vi hoy acá en nuestro río Paraná. Muy bien, empecemos. Para poder desenvolvernos con nuestro kayak de una manera práctica y eficiente sobre el río, es muy importante que aprendamos algunos conceptos básicos de la navegación y cómo influye el viento sobre nuestra embarcación. Ahí les cuento. Bien, antes de arrancar con el video, es muy importante que sepamos, que entendamos y aprendan que una vez que nosotros estamos navegando en nuestra embarcación, en el río o en el mar, no decimos las palabras adelante, atrás, izquierda o derecha. Sobre una embarcación tenemos que manejarnos con algunas palabras técnicas que son, por ejemplo, proa, que es la parte de adelante de mi kayak, popa es la parte de atrás, babor es la parte izquierda y estribor la parte derecha. Eso es muy importante porque, hablando técnicamente, en algunas circunstancias donde puede ser de riesgo, ¿sí?, nosotros necesitamos explicarle a aquella persona con la que nos estamos contactando, que puede ser, ¿por qué no?, prefectura, ¿sí?, que está pasando algo a babor, a estribor, que se hundió la proa, que la popa, etcétera, ¿sí? Tenemos que saber manejarnos con esas palabras en la náutica, ¿sí? Son palabras básicas de la náutica. Otra cosa importante, y en este caso va a entrar mi kayak a ser el protagonista, sobre nuestra embarcación el viento influye de diferentes maneras. Y es importante también que sepamos y conozcamos que sobre la cubierta del kayak hay una línea invisible que divide al kayak en dos, el lado izquierdo y el lado derecho. En este caso, esa línea se llama crujía y esa línea es sobre la que actúan las fuerzas y esas fuerzas son las que van a hacer que nosotros giremos hacia un lado o hacia el otro, ya sea una fuerza física como puede ser el remo o una fuerza eólica, ¿sí? En este caso, el viento, que nos hace girar hacia un lado o hacia el otro. Es muy importante que conozcamos esa línea y sobre esa línea y sobre nuestra embarcación vamos a hablar sobre algunos conceptos que influyen en la navegación. Bien, antes de entrar al agua, déjenme contarles que mi kayak es un kayak de travesía. Después voy a hacer un video más específico contándoles qué marca, qué modelo, cuánto mide y etcétera. Pero para poder entender aquellos conceptos que vamos a ver hoy en el video, es importante que sepan que este es un kayak de travesía, que es un kayak que corta el agua, que no es un kayak recreativo como ser los rotomoldeados plásticos. Mi kayak tiene un timón y tiene una vela en la proa. Es por eso que yo me manejo con el viento y aprovecho el viento para poder navegar. Y ahora les voy a contar cómo es que aprovecho el viento y algunos conceptos que ustedes tienen que conocer para poder navegar. No solamente con una vela, ¿sí? En un kayak de travesía normal, ¿sí?, sin vela, sin timón, también tienen que conocer los vientos para poder maniobrar, ¿sí?, y para poder tener una navegación eficaz.
Muy bien, perros, ya estamos en el agua. Ahora, como les decía, en nuestro kayak tenemos la línea invisible que va desde proa hasta popa, o de popa a proa, como quieran verlo, que se llama crujía, ¿sí? Y también tenemos dos cosas importantes que entender en el kayak. Tenemos la parte superior del kayak, todo lo que es cubierta, que se llama obra muerta, ¿sí? Y la obra viva es la parte inferior del kayak, la parte que está sumergida en el agua. Entonces, la fuerza eólica, la fuerza del viento, va a actuar sobre la obra muerta, que es la parte de arriba del kayak. Y la fuerza hídrica, la fuerza del agua, va a actuar sobre la parte viva, ¿sí? Sobre la obra viva del kayak, que es la parte que está sumergida en el kayak. Entonces, para entenderlo y para basarnos en el viento, que es lo que venimos a estudiar hoy, ¿sí? El viento va a influir sobre la obra muerta del kayak siempre y cuando nuestro kayak tenga suficiente obra muerta como para que el viento nos haga, ¿sí?, orzar o arribar o derivar, ¿por qué no también? Sabiendo y entendiendo esto, podemos decir que de donde viene el viento, yo en este caso tengo un viento sur, le vamos a llamar barlovento, y hacia donde se dirige el viento le vamos a llamar sotavento, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan y lo entiendan también. Sotavento, hacia donde va el viento; barlovento, desde donde viene el viento. Tenemos que entender que en mi kayak de travesía yo tengo una vela, ¿sí? Y esta vela me ayuda a navegar. ¿Cómo me ayuda a navegar? Cuando yo tengo un barlovento en la popa, o sea, viento en popa, diríamos en la náutica, la vela atrapa ese viento y me empuja hacia adelante. Yo aquí tengo una piola, una soguita, con la cual le doy presión a la vela para tomar más o menos viento. Más estiro yo la piola, la vela embolsa, por así decirlo, más el viento, y si yo suelto, ¿sí?, si yo suelto la piola, el viento la atraviesa. Entendiendo esto, entonces podemos decir que para avanzar hacia sotavento le voy a dar presión a mi vela para poder avanzar. Bien, continuando con la explicación del viento. Dijimos entonces que barlovento es de dónde viene el viento y sotavento es hacia dónde va. Ahora, navegar en un kayak de travesía no es solamente fuerza, sino que es estrategia. Bien, ahora hablemos sobre el rumbo al cual nosotros nos dirigimos con nuestro kayak. Con respecto al rumbo, podemos decir que tenemos el rumbo real y el rumbo efectivo. Recordemos que nosotros, cuando estamos navegando sobre el río, sobre el agua tiene un movimiento natural. Ese movimiento actúa sobre la obra viva del kayak, parte inferior del kayak, la que está sumergida en el agua. Si nosotros queremos mantener un rumbo como navegantes, no vamos a mirar la punta del kayak, sino que nos vamos a basar en algún punto fijo que tengamos a la vista, ¿sí? Ya sea en la costa o en la navegación en el mar. Muchas personas se guían también, ¿por qué no?, con las estrellas cuando es de noche, y si no, manteniendo un rumbo con un GPS o algún mapa o carta náutica. Como les dije antes, mi kayak tiene una vela en la proa, entonces el viento influye directamente sobre la vela y sobre la obra muerta de mi kayak, dándome a mí la posibilidad de poder avanzar de forma efectiva y sin usar tanta fuerza con mi remo. No siempre el rumbo que yo elijo es el rumbo hacia donde me va a llevar el viento. O sea, yo podría estar navegando hacia el norte con un viento sur y el viento obviamente me va a ayudar a avanzar. Pero si yo tengo que navegar hacia el sur o hacer una deriva hacia la playa con barlovento de frente, o sea, contra el viento, la vela en ese caso no me va a ayudar. Entonces tengo que saber entender y estudiar el entorno para poder ayudarme. Por ejemplo, en este caso, la costa me está tapando, por así decirlo, el viento. Estoy a resguardo del barlovento estando acá en la costa. Si yo me alejara unos 50 o 100 metros río adentro, o sea, hacia el medio del río, ya voy a empezar a sentir esa brisa del viento
Y si yo quisiera cruzarme de nuevo hacia el Chaco, en este caso, voy a aprovechar el viento para poder cruzarme, ¿sí? Ese es el beneficio que tiene uno de tener una vela en un kayak de travesía. Ahora vamos a hablar sobre 3 conceptos: el largo, el través, el empopado y el abatimiento. 4 conceptos. Decimos que vamos navegando a través, por través, cuando el viento ingresa perpendicularmente a la crujía del kayak, a la línea central. O sea, cuando el viento nos pega de lado, ¿sí? Por un costado, ya sea por estribor o por babor. Cuando el viento nos pega de costado, significa que estamos navegando por través. Es peligroso porque el viento, a pegarnos de costado, también las olas nos van a pegar de costado. Y para poder atravesarlo, a ese viento de través, tenemos que encorar un poquito el kayak para que las olas no nos peguen tan de costado. Y cuando vamos remando, es importante mantener siempre el equilibrio y la vista al frente. Con mucho cuidado el viento de través. Y si el viento ingresa por la diagonal trasera del kayak, vamos por el largo. Eso significa vamos por el largo, es cuando el viento pega desde la diagonal trasera del kayak. Y cuando el viento viene desde la popa, desde atrás, vamos empopados, ¿sí? Viento en popa, diríamos. Algo que muy pocas personas entienden es el abatimiento. ¿Qué significa esto? Cuando el viento nos pega desde un lateral, o sea, por través, o nos pega perpendicularmente desde atrás, por el largo, nuestra navegación y nuestro rumbo va a variar. Si nosotros queremos ir de un punto A a un punto B, no iríamos recto, sino que iríamos en diagonal. Y esa diagonal se llama el abatimiento. El viento nos pega desde un costado y nos hace avanzar, pero en diagonal hacia nuestro rumbo, no rectos, ¿sí? En diagonal. Eso es el abatimiento y hay que estar muy atentos también al abatimiento. Ahora hablemos del timón. El timón en el kayak no es solamente para doblar hacia un lado o hacia el otro cuando tenemos que hacer una maniobra cerrada, que nos ayuda bastante, sino que el timón es para compensar fuerzas. Cuando estamos navegando con viento en popa o con viento en contra, por así decirlo, hacia barlovento, tenemos que compensar fuerzas, ya sea con el timón, canteando el kayak, ¿sí? Poniéndolo de costado un poquito, y también con el remo, ¿sí? El remo lo podemos ocupar para hacer fuerza y avanzar, o también podemos ocuparlo para darnos dirección, ¿sí? Clavándolo en el agua. Entonces, si vos pensás que el timón es para doblar, estás equivocado. La fuerza que manejamos o la maniobrabilidad que tiene nuestro kayak es nada más y nada menos que con nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos que gobernar o maniobrar a nuestro kayak y no nuestro kayak a nosotros. Importante, ¿eh? Continuando con las palabras técnicas difíciles de la náutica, en la náutica hay muchas palabras difíciles, hablemos sobre orzar y arribar. Y acá tenemos un excelente ejemplo. El viento está cambiando en estos momentos y está viniendo desde babor, ¿sí? Desde mi izquierda. Entonces, la proa empieza a girar porque el viento hace efecto sobre la obra viva del kayak y empieza a poner la proa hacia donde viene el viento. Eso se llama orzar. Y si fuera al revés, se llama arribar. Tal vez ustedes habrán escuchado alguna vez, quedó a la deriva. Esa frase viene porque el agua influye sobre la obra viva del kayak, la parte sumergida, ¿sí? Si nosotros no tenemos viento a favor o viento en popa, el agua nos va a llevar río abajo. Entonces iremos derivando río abajo a favor de la corriente, ¿sí? Eso se llama derivar. Bien, después de un pequeño break para comer unas frutas y tomar agua, y debajo acá el puente imponente que tenemos en el Chaco y Corrientes, el puente General Belgrano, continuemos.
con este pequeño video. Ya hablamos sobre orzar, arribar, el abatimiento, lo que es el sotavento, el barlovento, la deriva, entre otras cosas. Ahora hablemos sobre el peso y el equilibrio en el kayak. Si nosotros tenemos el kayak cargado para hacer una travesía, etc., y tenemos mucho peso en la popa, entonces nuestro kayak va a tender a orzar, ¿sí? A llevar la proa hacia donde viene el viento o hacia donde va el viento. Depende del caso, desde donde nos pegue el viento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos la proa más levantada, o sea, tenemos más obra viva, o sea, la parte superior frontal del kayak es de donde va a pegar más el viento. Y por el contrario, si tenemos la proa más cargada, ¿sí?, va a ser la popa la que se dirija hacia el viento, hacia donde viene el viento, o sea, hacia barlovento o hacia donde va el viento, hacia sotavento. Entonces, ahí tenemos otra cosa, porque nuestro kayak siempre tiene que estar bien equilibrado. Estoy pasando por debajo del puente. No se preocupen que no estoy en el canal, estoy a unos 200 metros del canal. Está todo fríamente calculado todavía. Tengo una leve brisa que viene desde el sur, o sea, viento en popa. Qué increíble, qué imponente el puente, ¿eh? Miren lo que es. Algo importante, importantísimo en realidad, es antes de salir a navegar, siempre, pero siempre, ver el pronóstico del clima, entrar a alguna página donde puedan ver específicamente los vientos, ¿sí? Si es que van a tener viento sur, si es que van a tener viento sureste, norte, noroeste, etc., ¿sí? Muy, pero muy importante, perros. Y, ¿por qué no también contarles que hace unos meses diseñé una aplicación donde van a encontrar todo lo que necesitan para poder salir a navegar seguros? En una misma aplicación van a encontrar previsiones del viento, van a tener una ventana del Windy y de otra aplicación que también es para el pronóstico. Van a tener un chat para poder contactarse con otros kayakistas, una previsión del río, ¿sí? Con su GPS van a poner la ubicación donde están ustedes y les va a decir la altura del río y algunas otras cosas más que les va a servir muchísimo para antes de salir a navegar. Se las súper recomiendo. Ahí abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link para que puedan ingresar y puedan descargarse la aplicación y la puedan tener en su teléfono para poder disfrutarla y darle uso, ¿sí? Que eso es lo importante. Bien, entonces seguramente que me quedaron algunas cosas más para contarles. Después les haré otro video más si es que veo necesario. Pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Navegar con viento no es luchar, es negociar, ¿sí? No es pelear con el kayak. Es entender cómo la proa, la popa, estribor y babor reaccionan cuando el viento empuja la obra muerta y el agua sostiene la obra viva. Entonces, cuando entendés eso, la pala pesa menos. Y el río, obviamente, se vuelve más predecible. Aprendé a leer el barlovento y el sotavento. Aprendí a anticipar las ráfagas. Aprendí a compensar el abatimiento. Y recién después, si querés, sumá una vela a tu kayak. Porque la vela no perdona los errores, ¿sí? Entonces, el viento no es tu enemigo. Es una fuerza. Y si la entendés, es la mejor aliada que podés tener al hacer una travesía. Nos vemos en el agua, perros. Que tengan buenos vientos y será hasta la próxima. Hey, y los invito, como siempre, a sumarse a este canal, a suscribirse, ¿por qué no también a regalarme un like?
Nos vemos, perros. Se me viene el pontón. Abrazo.